Este va a ser el último tramo de hoy día. Así que cuando se termine, se terminó la clase, porque ya van a ser las menos cuarto. Ya. Le he dado, así que bueno. Lo que les pido es que vayan estudiando, porque nos quedan 2 semanas y la última semana voy a tener que hacer el parcial. Les vuelvo a repetir, van a hacer algunas preguntas sobre todo lo que estamos viendo. Eh, este, de cualquier manera, sepan que si los temas tienen todos los temas, tienen prácticamente todos los temas, ya sea por el libro o ya sea por apuntes. A los temas que no vayamos a ver, también están los apuntes. Así que no va a haber ningún problema de que me hagan todas las consultas necesarias de los temas que no podamos ver. Siempre van a tener, me van a tener a su disposición para cualquiera de las preguntas que necesiten. Así que tranquilo. Sigamos entonces. Entonces, lo que quería mostrarles, entonces lo que les estaba mostrando, que esto, ¿sí? Sería, en el caso de ruedas de fricción, que estos dos perfiles, estos dos eslabones, no van a ser cualesquiera, sino van a ser tales que van a cumplir con que el radio siempre sea el mismo, para que la relación sea constante. Eso obliga a que el eslabón tenga forma de circunferencia. ¿Ah? Y por otro lado, el punto de contacto siempre se va a encontrar sobre la línea que une los centros, por lo tanto, la rodadura siempre va a ser pura, o sea, sin deslizamiento, que es el caso de este par de ruedas de fricción. Entonces, el punto M siempre va a estar, va a ser un punto fijo de contacto, va a ser el punto justamente P y M van a estar en el mismo lugar. ¿Ah? Por lo tanto, como los radios que se ponen en juego siempre, para cualquier par de puntos de la rueda, siempre van a ser los mismos, la relación será constante, y como el punto P siempre está sobre la línea que une los centros, la rodadura es pura. Los tipos de, mm, de ruedas de fricción pueden ser ruedas externas o ruedas internas. Este sería el caso de un par de ruedas externas, y este es el caso de un par de ruedas internas, ¿eh? Básicamente. La diferencia entre uno u otro va a estar dado por el sistema, ya lo vamos a ver aquí, lo vamos a ver acá, pero ustedes ya lo tienen que ver que si las ruedas son externas, el contacto es externo o exterior, va a cambiar el sentido de rotación del eslabón de entrada versus el eslabón de salida. O sea, de la rueda de entrada versus la de salida, van a cambiar los sentidos de rotación de los ejes o de las ruedas. En cambio, cuando las ruedas son internas, cuando el contacto es interno, los dos ejes de las ruedas rotan en el mismo sentido. Esa es la diferencia. ¿Ah? Otra diferencia es que este sistema es más compacto que este sistema, o sea, ocupa menos espacio en relación con este otro, por otro lado. ¿Ah? Entonces, cuando yo necesito que el eje de salida gire en el mismo sentido que el eje de entrada, y yo voy a tener que usar un sistema de ruedas interiores. Cuando no sea así, serán exteriores, básicamente. O si tengo poco espacio y no es importante el sentido de rotación de la entrada versus la salida, y voy a elegir el sistema de ruedas interiores, que es más compacto. ¿Cómo va a transmitir? ¿Cómo se hace la transmisión entre estas dos ruedas? Y por fuerza de fricción, vamos a tener fuerza de fricción, entonces va a haber un esfuerzo de una rueda a la otra por la fricción generada, o sea, la transmisión es a través de un esfuerzo
que vamos a generar una fuerza entre estas dos ruedas, ¿sí? De tal manera que se genere una fricción, ¿sí? Entre las superficies de contacto. ¿Ah? Bueno, y lo que dice acá es lo que les acabo de decir anteriormente, que la transmisión puede realizarse de modo que el contacto entre ellas sea interior o exterior. En el primer caso las ruedas giran en el sentido contrario, en el segundo giran de igual sentido. Bueno, por supuesto que como lo ven en el dibujo, los ejes de las ruedas que están transmitiendo tendrán que obligadamente ser paralelos, ¿ah? Porque estos son cilindros. Si yo le doy la tercera dimensión a esta traza, porque esto es una traza, básicamente, ¿qué es lo que era una traza? Un corte. Acuérdense, este dibujo de la izquierda que estoy indicando yo, es como cortar a este sistema con un eje, así, con un plano, perdón, que va a ser perpendicular a los ejes de ambas ruedas, con un plano perpendicular, y lo voy a rebatir y voy a hacer la vista. O si lo estoy mirando desde la izquierda o desde la derecha, y lo estoy haciendo la vista sobre el lado izquierdo. Bien, el tema que ya sea así, estos puntos que definen los ejes serán realmente ejes. Si yo le doy la tercera dimensión, son líneas que son paralelas entre sí, como estamos viendo acá. Los ejes son paralelos entre sí. Entonces, la transmisión entre ruedas, entre ruedas, va a ser a través de ejes que son paralelos entre sí. Como les decía, para que se pueda hacer la transmisión es necesario que se genere en el punto de contacto que es el punto de tangencia de esas dos circunferencias o ruedas, una fuerza, ¿sí?, de presión entre ambas superficies, de tal manera que se genere una fuerza de fricción que va a ser la causante de la transmisión del movimiento. Eso lo puedo lograr a través ¿de qué cosa? De generar una fuerza sobre uno de los ejes o sobre ambos ejes. No tiene sentido. Yo dejaría fijo y generaría una fuerza sobre el otro, de tal manera que exista una fuerza acá, lo cual va por el principio de acción y reacción de la tercera ley de Newton. Va a haber una reacción acá, esa reacción o la fuerza multiplicada por el coeficiente de fricción de la superficie de la rueda, me va a dar una fuerza de fricción que va a ser la causante de la transmisión. Entonces, la fuerza de fricción va a ser igual a un coeficiente de fricción, mu, por la reacción de vínculo que hay entre esas dos ruedas. Bien. El tema es que ustedes van a aplicar un momento aquí. Ustedes supongan que esta sea la rueda conductora, ¿sí? Y esta sea la rueda conducida. Entonces, si esta es la rueda conductora, habremos colocado en el eje un motor que le va a entregar una cupla motora, a esta rueda. Esa cupla va a ser transmitida a esta otra rueda. Entonces, cupla es fuerza por radio, fuerza en radio. Entonces, si yo descompongo la cupla, eso va a ser un determinado valor de cupla, la divido en este radio y me va a dar una fuerza que voy a estar aplicando
en el punto de contacto, esa fuerza multiplicada por el radio, ¿sí? Pero correspondiente a esta, me va a dar otro valor de cupla que va a ser mayor. ¿Está bien? O sea que en este caso, este sistema de ruedas de fricción y el caso de los engranajes, ya vamos a ver que son prácticamente dos sistemas muy parecidos, eh, pero que los diferencia el hecho de que unas son ruedas lisas y los engranajes ya vamos a ver que tienen ranuras, o sea, dientes, básicamente. Ya vamos cuál es la cuestión en eso. Y que está íntimamente relacionado con lo que estoy hablando en este momento. Y que tiene que ver con esta cupla que voy a transmitir. Entonces, ¿para qué se utiliza estos sistemas? En este caso, las ruedas de fricción, y también va a pasar con los engranajes. Y para transformar cupla, o sea, para multiplicar, ¿sí? O para reducir, cualquiera de las dos cosas. O para multiplicar velocidad, ¿m? O disminuir velocidad. ¿De qué va a depender? Y de los radios que ponen en juego cada uno de estas ruedas, básicamente. Y en el sentido en que transmitamos de una rueda a la otra. Si yo transmito de esta rueda, de la rueda celeste a la roja, ¿qué estamos viendo? Que esta rueda va a girar con una determinada velocidad angular y va a aplicar sobre esta una fuerza que, como el radio de esta es más grande, se va a multiplicar la cupla sobre que va a transmitir esta rueda. ¿Sí? Pero ¿qué pasa con la velocidad? Y como esta tiene un mayor radio, la velocidad angular de esta rueda va a ser menor que el de esta rueda. ¿Por qué? Y porque si ustedes analizan qué pasa con la velocidad lineal en este punto, para que haya transmisión entre estas dos ruedas, acá la junta tiene que ser junta completa. Es decir, que la junta, la transmisión, en el punto de contacto, la transmisión, debe hacerse con rodadura pura, no con rodadura y deslizamiento. Por eso estamos hablando que este sistema lo hace con rodadura pura porque el punto se encuentra sobre la línea de centro, pero siempre y cuando se cumplan las condiciones. ¿Qué condiciones? De que haya la suficiente fuerza de fricción entre estas dos ruedas. Porque si no llega a haber la suficiente fricción entre estas dos ruedas, la junta aquí deja de ser completa para hacer una semijunta. Y entonces vamos a tener, además de rodadura, deslizamiento entre estas dos ruedas. Y si eso sucede, ¿qué va a pasar? Y que vamos a tener que va a haber fricción, digamos, entre estas dos ruedas, en el sentido de que una va a friccionar sobre la otra, generando calor. Y ese calor se puede transformar en algo que finalmente puede ser la rotura de este sistema, básicamente. Entonces, la fuerza de fricción entre estas dos ruedas va a depender del coeficiente de fricción. ¿Y el coeficiente de fricción depende de qué? Del estado de la superficie de este cuerpo, de las dos ruedas. Pueden ser lisas, pueden estar moleteadas. Moleteada significa que yo le hago un trabajo, un rayado, para que aumente la fricción, se ponga más rugoso la superficie, por lo tanto aumenta el coeficiente de fricción. O las puedo engomar, lo que se llama vulcanizado, de tal manera que la transmisión se haga con un material que tiene alto coeficiente de fricción. Y por otro lado,
generando una mayor reacción de vínculo, o sea, generando una fuerza mayor en el contacto entre estos dos perfiles. De esa manera yo puedo montar la fuerza de fricción, acá. Pero, ¿qué pasa? Que la cupla resistiva, o sea, la cupla, que este eje va a estar unido a una pieza que yo debo mover. Supongamos que una moledora de uva. O una moledora de piedra. Este eje mueve a una moledora de piedra y de pronto le echan más carga que la que está dispuesta para el valor que ha sido calibrado esta fuerza de fricción. Y de pronto yo tengo más piedra que romper o mayor tamaño. ¿Qué va a pasar? Que la cupla que genera sobre este eje romper esas piedras va a significar un valor mayor de cupla. Entonces, ¿qué va a pasar? Capaz que esta rueda le pueda transmitir ese valor de cupla, pueda seguir cumpliendo con ese valor de cupla. Pero el tema es que esta fuerza de fricción, debido a que nosotros que hemos generado gracias a esta fuerza y al coeficiente de fricción, puede ser que la fuerza de fricción no sea la suficiente y entonces ahí comenzará a patinar esta rueda en relación con esto. Y ya no voy a poder transmitir la cupla. Entonces, el límite de, de este sistema es la capacidad de la cupla que puedo transmitir a través del punto, la superficie de contacto. Eso va a dar paso a lo que se denominan los engranajes, como ya vamos a ver. ¿Ah? Hay otro tema importante que da como resultado la aplicación de los engranajes, que ya lo vamos a ver, cuando veamos engranaje, que también hacen obligada el uso de los engranajes en vez de las ruedas de fricción. Acá les estoy mostrando una de las dos causas del uso de engranajes por ruedas de fricción. Ahora, siempre que ustedes puedan transmitir con ruedas de fricción, dentro de un valor dado de cupla, o sea que puedan cumplir con ese valor de cupla a transmitir, siempre va a ser más barato hacer esa transmisión con un par de ruedas de fricción que con un par de engranajes. ¿Por qué? Y porque las ruedas de fricción son básicamente dos ruedas que pueden estar vulcanizadas como máximo, ¿sí? En cambio, un par de engranajes significa que yo debo tallar unos dientes sobre esas ruedas para que sirvan de traba entre las dos ruedas, básicamente. Eso nos va a dar o nos va a permitir poder transmitir mayor cupla, como vamos a ver. Bueno, acá tenemos básicamente el caso de un par de ruedas de fricción. Como vemos acá, esto sería el caso de una rueda cualquiera, sea la de un auto, una moto, una bicicleta, en relación con quién, con el piso, que podemos considerar que es plano, aunque sabemos que el radio de la Tierra no es infinito, pero es tan grande que lo podemos ver como una superficie plana. Entonces, esto sería una rueda sobre otra rueda, que es la Tierra, y el punto de transmisión de contacto sería justamente la huella entre esa rueda y el piso. La N, la fuerza N que tenemos acá, esa N sería el peso del vehículo o el peso de la persona, si estamos considerando que estamos caminando. Siempre les hago esa pregunta yo: ¿por qué caminan ustedes? Y porque tienen una zapatilla que tiene un coeficiente de fricción y porque hay una reacción
que es el peso de ustedes que está actuando sobre el piso. ¿Ah? Y genera ¿qué cosa? Una fuerza de fricción en la huella de contacto con el piso que le permite la transmisión de movimiento de un cuerpo sobre el otro. Bien. Esto sería el caso de un par de ruedas. Tenemos los ejes correspondientes, O2 y O3, en este caso, le hemos llamado. Los ejes tienen que ser paralelos. ¿Por qué? Porque estos son circunferencias y si le damos la tercera dimensión serían cilindros. Serían dos cilindros. Dos ruedas de fricción son dos cilindros. Entonces, estos dos ejes, O3 y O2, serían dos líneas que serían paralelas entre sí. Acá hay algo que nunca se acuerdan, y es que esta circunferencia, esto es geometría pura, así que hay que saber un poco de geometría también, por favor. Esta materia está basada en matemática, en geometría, sobre todo, y en física, sobre todo. Entonces hay que tener claro algunos conceptos. Esta circunferencia representa la directriz, ¿sí? Y este punto que si le doy la tercera dimensión sería una línea que sería paralela a los ejes, esto se llama, esa línea que está representada en este caso por este punto, porque vuelvo a repetir, esto es una traza, es como haber cortado a los dos cilindros con un plano perpendicular a los ejes, y ¿qué es lo que me ha dado? Esta figura, que es una traza, es un corte, ¿sí? Entonces, estos puntos O3, O2 y este punto de contacto son realmente, si le doy la tercera dimensión, son tres líneas que son paralelas entre sí. Esta línea se llama generatriz. Este punto, que es una línea, es realmente lo que se denomina generatriz de contacto. Y si nosotros hacemos que esta línea se desplace sobre esta directriz, que es una circunferencia, ¿qué va a generar? Y va a generar una superficie de revolución que es justamente, ¿qué cosa? El cilindro, la rueda. ¿Ah? Y esta misma línea, si ahora la hago girar dirigida por esta directriz marrón, que es el 3, y me va a generar otra superficie de revolución, que es la otra rueda, es decir, este cilindro, que es la otra rueda. Entonces, las circunferencias son las directrices, y este punto, que realmente es una línea, va a ser la generatriz que genera estas dos superficies de revolución que son las ruedas. Lo mismo pasa con la figura de la derecha, que sería el caso de ruedas interiores. Estas serían ruedas exteriores y estas serían ruedas interiores, básicamente. Bien, acá tenemos acotado simplemente para mostrar que como la junta en el punto de contacto es una junta completa, las velocidades lineales en ese punto, tanto para una rueda como para la otra, tiene que ser la misma. No puede ser que tengamos velocidades diferentes, porque si no, ¿qué pasaría? Y pasaría que los dos puntos de contacto, porque ahí existen, este es un punto, pero realmente existe el P sub 2 y el P sub 3. El P sub 2 como pertenece a la rueda 2 y P sub 3 como perteneciente a la rueda 3. Esos dos puntos no se pueden deslizar uno respecto del otro, porque si no habría deslizamiento. Entonces la velocidad lineal debe ser la misma. Lo mismo pasa en las interiores. Los radios están acotados acá, ¿no es cierto? En este caso, y acá los radios estarían acotados como se muestra acá. Esto es muy importante que lo sepan hacer, porque son ingenieros y deben saber acotar correctamente como se está mostrando acá. Acá falta una cota que es justamente la distancia que hay entre estos dos puntos, que debería estar una flechita acá que diga O2,
o 3. La distancia, así como dice radio 3 acá y radio 2 acá, debería estar la distancia O2 o 3. Y aquí, esa distancia O2 o 3 va a ser la distancia que hay entre estas dos líneas de cota. ¿Ah? Entonces, en el caso de las exteriores, la distancia entre ejes, la suma de los radios de ambas ruedas, y en el caso de las interiores, la distancia entre ejes es, o 2 o 3, es la diferencia de los radios de ambas ruedas. Eso es lo que hay que tener cuidado con esto, nada más. Bueno, y el otro hecho de que, como les dije anteriormente, en el caso de las exteriores, el sentido de rotación de ambas ruedas va a ser contrario, y en este caso el sentido de rotación de ambas ruedas va a ser la misma. Bien, acá lo que se ha hecho es diseñar básicamente este sistema de ruedas. ¿Para qué? Para una determinada condición o para determinados parámetros de diseño. O sea, ¿qué son los parámetros de diseño? Ya lo dijimos recién con el tema al ver el tema de síntesis. Los parámetros de diseño son los valores conocidos, básicamente, ya sea porque los conocemos, porque son función de que yo conozco la velocidad de un motor, o porque el diseñador toma una decisión sobre el valor de una de esas variables, por ejemplo, el coeficiente de fricción, por decir de alguna manera. Eso conforman los parámetros de diseño, son los datos que nosotros tenemos del sistema mecánico que queremos calcular o dimensionar, porque de eso se trata esto, de dimensionar este sistema mecánico conformado por dos ruedas de fricción. ¿Cuál es lo que normalmente vamos a tener como conocimiento? ¿Para qué sirve un par de ruedas de fricción? Dijimos. Y para hacer un cambio entre la velocidad angular de entrada y la velocidad angular de salida. Básicamente es eso. Yo quiero que para cumplir con una determinada relación de transmisión, yo necesito que yo tengo un motor de 1500 vueltas, lo tengo, y tengo que mover una máquina que tiene que girar a 500 vueltas. Entonces, no tengo un motor de 500 vueltas, porque si no la pondría directo. Entonces necesito hacer un sistema mecánico que me produzca una reducción en el número de vueltas a la salida. Yo entro con 1500 vueltas y salgo con 500 vueltas. Esa es la función que tiene justamente un sistema de ruedas de fricción. Y esto está en función de ¿qué? De los radios, o sea, de la geometría de ese sistema. Y por eso es la relación de transmisión que está en función de estos dos parámetros. Relaciona parámetros geométricos con parámetros cinemáticos del mecanismo. Entonces, ¿qué van a conocer ustedes? ¿Cuáles van a ser las necesidades? Y cumplir con esta necesidad de tener un motor de 1500 vueltas y tener que mover una máquina a 500 vueltas. O puede ser al revés, tienen un motor de 1500 vueltas y tienen que hacer girar una pieza a 3000 vueltas. Entonces ahí van a tener que multiplicar. Eso, van a ver que eso va a significar que la rueda conductora va a tener mayor diámetro que la rueda conducida. Y si tuvieran que reducir, o sea, de 1500 a 500, va a ser todo lo contrario. Van a tener una rueda conducida de menor diámetro y la rueda conductora va a ser de mayor diámetro. Pero ¿qué pasa? Van a tener una reducción o una multiplicación en velocidad
pero la cupla transmitida va a variar en forma inversa a lo que varía la velocidad. ¿Ah? Entonces, eso es lo que hacemos en una caja de velocidades también. O sea, la potencia que entrega el motor la podemos transformar en fuerza o en cupla en la rueda para sacarla de la inercia de estar estático el vehículo, que es cuando ponemos la primera, y a medida que lo sacamos de la inercia al vehículo, vamos cambiando las velocidades de tal manera que vamos transformando la potencia del motor de cupla a velocidad. Entonces, ahí está el juego que se basa directamente en la relación de radios que tienen esas ruedas o engranajes que ponemos en contacto. Básicamente, esta es la función de este sistema. Bien, entonces parto de la base que yo voy a conocer las velocidades angulares, por lo tanto voy a conocer la relación de transmisión, o sea, esta relación omega 2, omega 3. Entonces, si ustedes ven la relación de transmisión, para este caso de ruedas de fricción va a estar dada en función de quién, de los radios correspondientes que de las dos ruedas. Entonces ustedes pueden decir, mire, ingeniero, si conozco la relación de transmisión, le doy valor a uno de los radios y calculo el otro. Y listo, y se terminó el problema. El tema es que ustedes, en función de esta relación de transmisión y el valor que le dan a esto, pueden obtener un valor de radio que puede ser el óptimo o no. ¿En relación con quién? Con el espacio físico que ustedes tienen para ubicar el sistema resultante dentro de la bancada o bastidor que tienen a disposición. Entonces puede darles un radio que sea muy grande y que no puedan. Entonces entran a tantear o iterar. ¿Cuál es la forma que les permite ir más rápido? Y en vez de fijar un radio, fijar la distancia entre ejes. Si ustedes fijan la distancia entre ejes, acotan de una manera más óptima, no me sale la palabra que quiero usar, pero digamos, optimizan de alguna manera este camino hacia el éxito del resultado del diseño de este mecanismo. Entonces, ustedes fijan la distancia entre ejes y quiénes van a ser las variables a conocer, y los dos radios. ¿Y cuáles van a ser las ecuaciones que van a plantear para poder llegar a una solución? Y las ecuaciones van a ser básicamente las que relacionan la relación de transmisión con los radios y la ecuación que relaciona la distancia entre ejes con los radios, que son las que tenemos escrita acá. La relación de transmisión es inversamente proporcional a los radios de las dos ruedas, y que en el caso de las ruedas exteriores, que la suma de los radios es igual a la distancia entre ejes. Entonces es muy sencillo despejar uno de los radios en función de el otro y la distancia entre ejes, con lo cual eliminan uno de los radios que reemplazan en una de las ecuaciones, y finalmente a través de pases matemáticos, que no tiene sentido que se los explique porque es sencillo, pueden llegar a encontrar una ecuación que va a estar el radio, uno de los radios, ¿no es cierto?, en función de quién, de los dos parámetros que ustedes tienen como diseño, que son la distancia entre eje y la relación de transmisión. ¿Sí? Y si lo hacen para ruedas interiores, van a ver que es la misma ecuación, pero va a haber una pequeña diferencia que va a ser un signo. Y justamente está basado en el hecho de que para exteriores la distancia entre ejes es la suma de los radios, y para interiores
La distancia entre ejes es la diferencia de los radios. Por eso acá tienen una suma y acá tienen una recta. Pero en sí, la ecuación tiene básicamente la misma forma. Como verán, esta puede ser una pregunta de parcial o cuando vengan a rendir. Básicamente, uno pregunta, ¿cuáles son las ecuaciones que plantean ustedes para llegar a esta ecuación? Muchos entienden que tienen que poner esta ecuación. No, la idea es plantear el problema. ¿Cuáles son las ecuaciones que ustedes plantean? Las ecuaciones que ustedes plantean son estas dos. Relación de transmisión en función de los radios y distancia entre ejes en función de los radios. Estas son un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas, que son los radios correspondientes. Y pueden resolver. Básicamente sería eso. Bien. Ahí entonces tienen cómo diseñar un sistema de ruedas de fricción, que vuelvo a repetir, son un par de cilindros, ¿sí? Por lo tanto, los ejes de ambas ruedas, de ambos cilindros, son paralelos entre sí, como lo es la generatriz correspondiente. Esta sería la recta de contacto entre esas dos ruedas. Este punto de contacto es realmente una línea de contacto entre las dos ruedas. Bien, ¿cómo son esas dos ruedas? ¿Cómo son esas tres líneas? Eje O2, O3 y generatriz. Son paralelas entre sí. ¿Por qué estoy insistiendo con esto? Porque voy a pasar a lo que son los conos de fricción. O sea, yo puedo transmitir entre ruedas de fricción, para lo cual debe cumplirse que los ejes sean paralelos entre sí, o puedo transmitir entre conos de fricción. ¿Y cuál es la condición? Y que los ejes, o cuál es la necesidad más que la condición. Y la necesidad es que yo tengo que transmitir entre dos ejes que no son paralelos, sino que están formando, o pueden ser paralelos, podrían ser paralelos. Lo normal es que la necesidad es que sean ejes que no sean paralelos, sino que formen un determinado ángulo. Normalmente es que formen 90 grados. En muchas máquinas yo logro transmitir entre dos ejes que forman 90 grados a través de un par de conos. En otras aplicaciones, hay muchas aplicaciones de esto, pueden tener un determinado ángulo. Bien. ¿A dónde quiero llegar? Yo quiero hacer una pequeña similitud entre lo que son los conos y los cilindros, que son las ruedas de fricción, para que podamos entender por qué vamos a llegar a una condición que está definida acá, en estos dibujos, que se deben cumplir para que un par de conos transmitan bajo las mismas condiciones que lo hacen un par de ruedas de fricción. ¿Y cuáles son las condiciones con las cuales transmite un par de ruedas de fricción? Relación de transmisión constante